Hola, bienvenidos a la tercera clase sobre la teoría de la demanda efectiva de Keynes. En esta sesión vamos a explicar los determinantes de la inversión en la teoría de Keynes. Entonces, en los videos o clases pasadas habíamos determinado que el nivel de producción o ingresos y por ende el nivel de empleo de una economía va a depender de dos variables, de la propensión marginal a consumir y del nivel de inversión de una economía. Esto en el caso de una economía cerrada, es decir, que no tiene comercio internacional y donde no existen gastos de gobierno. Esa es la propensión marginal a consumir, que es un valor que está entre 0 y 1 y nos va a indicar qué porcentaje de los ingresos se van a destinar al consumo o cuánto va a variar el consumo si es que varían los ingresos, asumiendo que la propensión marginal a consumir es lo mismo que la propensión media a consumir. Y dada la propensión marginal a consumir, lo que va a determinar el nivel de empleo e ingresos de una economía va a ser el nivel de inversión. Entonces la causalidad va a que el nivel de inversión determina el nivel de empleo y producción. Entonces tenemos que analizar cuáles son los determinantes de la inversión. Keynes alude de que la inversión va a depender de dos variables principalmente. Una va a ser la rentabilidad real de la adquisición de un nuevo equipo de capital y de la tasa de interés. Y la rentabilidad real de los equipos de capital, Keynes lo denominó la eficacia marginal del capital. Y vamos a denominar R como la tasa de interés. Entonces, la relación entre estas dos variables va a determinar las decisiones de acumulación de capital de las empresas y por ende va a determinar el nivel de inversión. Al determinar el nivel de inversión se determina el nivel de empleo y producción de una economía. Entonces, tenemos que definir qué es la eficacia marginal del capital. Hay que recordar que la inversión es el gasto que realizan las empresas para adquirir nuevos equipos de capital. Entonces, una empresa o un empresario va a decidir adquirir un equipo de capital dada su rentabilidad real. Y esta rentabilidad real se va a determinar como la eficacia marginal del capital. Y la eficacia marginal del capital, en su forma más simplificada, se puede expresar como un ratio entre los rendimientos netos esperados y el precio de oferta. Los rendimientos netos esperados van a ser la diferencia entre los ingresos esperados de la producción por adquirir este nuevo equipo de capital y los costos esperados por poseer dicho activo de capital. Por ejemplo, los nuevos trabajadores que tengan que contratar para que usen ese equipo de capital, etc. Los rendimientos netos de la inversión van a depender del estado de las expectativas. ¿Por qué de los estados de las expectativas? Porque los empresarios o las empresas van a comprar bienes de capital, van a demandar bienes de capitales ahora en el presente para poder obtener algún rendimiento o ganancia en el futuro. Por ende, su decisión en el presente, si van a adquirir un equipo de capital o no, va a estar dada por su expectativa. ¿Su expectativa de qué? De cuánto va a ser el rendimiento neto. El rendimiento neto se va a componer de la producción futura esperada para adquirir nuevo equipo de capital, el precio de venta esperado en el futuro, menos los costos esperados por la adquisición de este nuevo equipo de capital. Y en el denominador tenemos el precio de oferta. ¿Qué es el precio de oferta? El precio de oferta va a ser el precio mínimo necesario para inducir la producción de este nuevo equipo de capital. Esto no es lo mismo que el precio de mercado, el precio que tengan que pagar las empresas. Por ejemplo, si yo fuese un panadero y quisiera adquirir un nuevo horno industrial, tendría que comprarlo a otra empresa. Y el precio de oferta va a ser simplemente el precio mínimo necesario para que el productor de ese horno de pan produzca dicho horno. Es decir, que el precio de oferta es el precio mínimo necesario para inducir la producción de un nuevo equipo de capital. Entonces, la eficacia marginal del capital se va a componer de los rendimientos netos esperados de la inversión y del precio de oferta. Es decir, va a ser una relación entre las cuasi rentas o las ganancias derivadas de la adquisición de este nuevo equipo de capital y el precio mínimo necesario para inducir la producción. Entonces, por un lado está los rendimientos esperados que van a ser un indicador de cuánto la empresa va a ganar por adquirir este nuevo equipo de capital y por otro lado están el costo mínimo que tendrían que pagar las empresas para adquirir este nuevo bien de capital. Y esta relación va a ser la eficacia marginal del capital.
También podemos entender la eficacia marginal del capital como la tasa de descuento. Otra forma de entender la eficacia marginal del capital es como la tasa de descuento que iguala los rendimientos netos esperados de la inversión con su precio de oferta. Si asumimos que los rendimientos netos esperados de la inversión son los mismos para todos los periodos, podemos expresar la eficacia marginal del capital de la forma simplificada que mostramos anteriormente. Entonces, la eficacia marginal del capital va a ser la rentabilidad real de la inversión. Esta rentabilidad real no está dada por las ganancias que puedan obtener en el periodo próximo, sino van a estar dadas por las ganancias esperadas que puedan obtener las empresas en toda la vida útil del capital. Por ejemplo, si la nueva maquinaria a adquirir va a durar 10 o 15 años, las empresas tienen que tener una expectativa de cuánto va a ser los rendimientos netos esperados de la adquisición de ese equipo de capital en el año 14, en el año 15, hasta que se deprecie completamente. Por ende, la eficacia marginal del capital es algo sumamente subjetivo y volátil. ¿Por qué? Porque va a depender de las expectativas de largo plazo de los empresarios. Entonces, una vez que hemos definido lo que es la eficacia marginal del capital, los rendimientos netos esperados y el precio de oferta, tenemos que entender la relación de este rendimiento con el nivel de inversión. Keynes, Keynes alude a que habría una relación negativa entre la eficacia marginal del capital y la inversión. Es decir, a medida que el capital se vaya acumulando, es decir, que el stock de capital de las empresas sea más grande, la eficacia marginal del capital de adquirir una nueva unidad adicional va a ser menor. ¿Por qué? Porque Keynes asume la existencia de rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que cada unidad de capital adquirido es menos productivo que el anterior. Es decir, a medida que va aumentando el stock de capital, los rendimientos netos esperados o la producción esperada por la adquisición de un nuevo equipo de capital va a ser menor. Por ende, los rendimientos netos esperados van a ir bajando a medida que se acumula el capital, dada la existencia de los rendimientos marginales decrecientes. Y, por otro lado, la mayor acumulación de capital por las empresas va a hacer que el precio de oferta, es decir, el precio mínimo necesario para inducir la producción, aumente. ¿Por qué? Por la existencia de costos marginales crecientes. Y los costos marginales crecientes se derivan de la existencia de rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que en estructuras de empresas donde existen rendimientos marginales decrecientes, los costos marginales de producción van a ser crecientes. Esto implica que aumentar la producción de ciertas empresas van a implicar que incurren en mayores costos en producir una unidad adicional. Por ende, a medida que se acumule el capital, los rendimientos netos esperados van a bajar, el precio de oferta va a subir. Y por ende, la eficacia marginal del capital va a disminuir a medida que aumente el nivel de inversión. La otra variable que determinaría el nivel de inversión de la economía sería la tasa de interés. Y vamos a entender la tasa de interés como el precio o la recompensa por desprenderse de liquidez o de dinero. Esto va a implicar que va a haber una relación entre la eficacia marginal del capital y la tasa de interés. Por ende, las decisiones de acumulación de capital de las empresas van a depender de la relación entre estas dos variables. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la eficacia marginal del capital es la rentabilidad real esperada por la adquisición de un nuevo equipo de capital. Y la tasa de interés va a ser la rentabilidad por desprenderse de liquidez o desprenderse de dinero. Por ende, una empresa va a adquirir equipo de capital si es que la rentabilidad de adquirir ese equipo es mayor que la rentabilidad que le ofrece el mercado monetario o financiero. Básicamente esto va a decir, las empresas van a gastar su dinero en lo que les sea más rentable. Y si es más rentable adquirir un equipo de capital que gastar la plata en activos financieros o en el banco, etcétera, las empresas van a acumular capital. O en el caso contrario, si las empresas tienen liquidez, es decir, tienen dinero, tienen que decidir si adquirir nuevos equipos de capital o destinarlo en activos financieros. Entonces, si la rentabilidad que entrega el sector bancario y financiero por desprenderse de liquidez es mayor que la eficacia marginal del capital o es mayor que la rentabilidad real del capital, va a ser más conveniente adquirir activos financieros que adquirir equipos de capital y por ende las decisiones de inversión disminuyen las decisiones de inversión. La misma lógica se puede aplicar en el caso de agentes sin liquidez, es decir, empresas que tengan que recurrir a préstamos. Las empresas van a invertir vía préstamos si la eficacia marginal del capital es mayor que la tasa de interés. ¿Por qué? Porque las empresas pueden obtener una ganancia
de la diferencia entre estas dos tasas de rentabilidad o de rendimiento. ¿Por qué? Porque si la eficacia marginal del capital es mayor a la tasa de interés, la empresa puede pedir dinero en el sector bancario y financiero e invertirlo en adquirir un nuevo equipo de capital que va a obtener una rentabilidad mayor. Entonces la diferencia entre estas dos rentabilidades va a ser positiva. Por ende va a existir incentivo a la acumulación de capital, ya que la diferencial entre estas rentabilidades va a ser positiva. Por lo cual la inversión va a depender de la relación entre la eficacia marginal del capital y la tasa de interés. Si la eficacia marginal del capital es mayor que la tasa de interés, esto implica que la rentabilidad real de adquirir un nuevo bien de inversión va a ser mayor que la rentabilidad obtenida del mercado financiero. Entonces, la inversión va a aumentar. Siempre que la rentabilidad real de adquirir un nuevo equipo de capital sea mayor a la rentabilidad entregada por el mercado bancario y financiero, va a ser preferible adquirir equipos de capital y por ende la inversión y por ende el nivel de empleo y producción va a aumentar. Si la eficacia marginal del capital es menor a la tasa de interés, esto va a implicar que las decisiones de inversión van a disminuir. Las empresas van a dejar de acumular capital porque deja de ser relativamente rentable adquirir equipos de capital. Y el punto de equilibrio va a ser cuando la eficacia marginal del capital sea igual a la tasa de interés. En ese punto, las empresas van a ser indiferentes entre adquirir un nuevo equipo de capital y gastar el dinero en el sector bancario y financiero. O los diferenciales de rentabilidad van a ser cero. Por ende, en este caso, no hay acumulación de capital y por ende la inversión no varía. Y si no varía la inversión, no hay variación de la producción ni en el nivel de empleo. Entonces, dada la relación negativa entre la eficacia marginal del capital y el nivel de inversión a un estado dado de las expectativas, va a implicar el siguiente problema. A medida que se vaya acumulando el capital, es decir, que el stock de capital de las empresas vaya creciendo, la eficacia marginal del capital va disminuyendo. Y por ende, para que siga existiendo inversión, la tasa de interés tiene que caer más que la eficacia marginal del capital para que la eficacia marginal del capital siga siendo más grande que la tasa de interés. Por ejemplo, supongamos que esta es la tasa de interés. Si este es el nivel de inversión, a este nivel de inversión, la eficacia marginal del capital es mayor a la tasa de interés. Esto va a implicar que la compra de bienes de inversión por parte de las empresas va a aumentar. ¿Y hasta qué punto va a aumentar? Va a aumentar hasta que la eficacia marginal del capital sea igual a la tasa de interés. En ese punto se va a detener el proceso de acumulación. Y si la inversión se detiene en ese punto, eso implica que la producción y el empleo de una economía, dada una propensión marginal a consumir, no va a cambiar. Entonces, si se detiene el proceso de acumulación de capital, dado una propensión marginal, también se detiene el proceso de crecimiento económico o de generación de empleo. Entonces, si se quiere estimular la producción y el empleo en este nivel de stock de capital, la tasa de interés tiene que seguir bajando. Y aquí están los principales problemas de por qué las economías capitalistas por sí solas no tienen al pleno empleo. Porque la tasa de interés va a estar determinada por el sector monetario, por el sector bancario y financiero. Es decir, que va a depender de variables monetarias, mientras que la eficacia marginal del capital va a depender de las expectativas de los empresarios. Entonces, la coordinación de estas dos esferas o de estas dos áreas de la economía es sumamente complicada. Esta curva de eficacia marginal del capital es dada ciertas expectativas. Si las expectativas cambian, se modifica la curva de eficacia marginal del capital o la curva de inversión. Por ejemplo, si se reduce la rentabilidad neta esperada, va a disminuir la curva de eficacia marginal del capital. Y si la tasa de interés se mantiene igual, el proceso de inversión disminuye. Y si disminuye el proceso de inversión, dado una propensión marginal a consumir, va a disminuir por ende la producción y el nivel de empleo de una economía. Por ende, los elementos que van a determinar el nivel de empleo y producción en una economía cerrada y sin gastos de gobierno van a ser tres. Va a ser la propensión marginal a consumir, la eficacia marginal del capital y la tasa de interés. Cualquier modificación de estas tres variables va a inducir cambios en la demanda agregada y por ende van a inducir cambios en el nivel de empleo y producción de una economía. Por ejemplo, si la eficacia marginal del capital se desploma, dado una caída de las expectativas de los empresarios, y la tasa de interés se mantiene constante, la inversión va a caer. Y si cae la inversión, va a contraerse
el nivel de ingreso y se contrae el nivel de ingreso, se contrae el nivel de consumo y esto genera, dado el multiplicador del gasto, una caída general del nivel de producción y empleo de la economía. Por otro lado, si la eficacia marginal del capital es constante, las expectativas de los empresarios son constantes y la tasa de interés cae, esto va a inducir la acumulación de capital por parte de las empresas. Esto va a generar, dado el efecto multiplicador, un aumento en los ingresos por un aumento dada la inversión y por un aumento en el consumo. Y por ende el nivel de empleo y producción van a subir. Y por otro lado, si la propensión marginal a consumir sube, cualquier nivel de gasto de inversión va a implicar mayores gastos en consumo y por ende va a implicar una mayor demanda agregada. Es necesario recalcar que las variaciones de la producción y el empleo en una economía capitalista van a estar dadas por las relaciones entre estas tres variables. Si la tasa de interés baja y la eficacia marginal del capital baja más que la tasa de interés, esta caída en la tasa de interés no va a provocar efecto alguno en estimular la producción y el empleo. Y por ende, no es una relación lineal entre la tasa de interés y el nivel de producción y empleo, sino que va a estar mediada por la eficacia marginal del capital y la propensión marginal a consumir de la comunidad en su conjunto.